Estamos de regreso y como le dije antes de la pausa, hemos contactado al embajador Jorge Lomónaco, un experto en el tema de relaciones exteriores. No es la primera vez que platica con nosotros, sino que en constantes ocasiones lo ha hecho y nos ha dado luces sobre temas que nosotros desconocemos en materia internacional. Y como siempre, un gusto saludarlo, embajador Jorge Lomónaco. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Mucho gusto en saludarlos. Embajador, oiga, ¿qué interpretación le da al retiro de visa a un personaje político importante en México e hijo de un expresidente, Andrés Manuel López Beltrán? ¿Esto es un tema estrictamente migratorio o es un mensaje político? Bueno, mire, yo le propongo para no meternos en problemas, ni usted, ni su programa, ni yo, atenernos a los comentarios que han hecho la presidenta Sheinbaum y el secretario de gobierno del maravilloso estado de Tabasco. Si bien el retiro de una visa es un acto migratorio, Estados Unidos siempre, no de ahora, sino de siempre, lo ha vinculado a consideraciones de seguridad nacional eh, y criminalidad, o bien faltas administrativas, adeudos, es decir, algún tipo de comportamiento que el país vecino considera que no es apropiado para que un visitante extranjero entre a ese país. Como ellos han dicho con toda claridad, la visa no es un derecho, nadie tiene derecho a una visa. Todos los días se niegan miles de visas alrededor del mundo, quizás cientos de miles de visas, y todos los días, hace muchísimos años, se han retirado visas a muchísimos nacionales de muchos países por muy diversas razones. Pero todas ellas tienen que ver con una decisión, con una valoración que hace el país con respecto a la conveniencia por distintas razones, seguridad, administrativas, migratorias, a visitar ese país. De hecho, México ejerce esa misma discrecionalidad al otorgar visas. No hay recurso si un extranjero solicita una visa mexicana y la visa se le niega, o si un oficial de migración niega la entrada de un extranjero en un puerto de entrada, ya sea puerto o aeropuerto, no hay recurso judicial válido. Es un derecho totalmente soberano y totalmente discrecional que ejerce México y también Estados Unidos. Eh, si es verdad que en este gobierno de Estados Unidos, en la administración Trump número 2, da la impresión de que esa facultad, esa discrecionalidad se ha utilizado, digamos, más ampliamente, con mayores márgenes de maniobra y en ocasiones para mandar mensajes. Ahora, un mensaje para que tenga impacto no solo tiene que ser enviado, sino que tiene que ser recibido. Y aquí es donde es importante que observemos la reacción del mensajero, perdón, del receptor del mensaje. En este caso, Andy y, por extensión, por lo que hemos visto, el gobierno de México. Quien reventó la noticia fue el propio Andrés Manuel López Beltrán, Andy. Él fue el que hizo pública la noticia. Él fue el que, mediante una carta delirante, eh, pasó de la furia a la amenaza, a la crítica, al insulto, y a resguardarse bajo la capa protectora de su padre. No fue Estados Unidos el que habló del hijo de López Obrador.
sino fue el hijo de López Obrador quien se identificó y quien recurrió a la protección de su padre para reclamar, insultar a Estados Unidos. Si es o no un mensaje para el gobierno de México, pues la presidenta Sheinbaum ha dejado en claro que así lo entiende ella, porque si bien dice que este es un asunto de particulares, por el otro lado lo considera un ataque a la soberanía de México. Entonces, quien está convirtiéndolo en un asunto de un mensaje a México ha sido la propia presidenta. Y quien lo ha convertido en un mensaje al expresidente López Obrador fue su hermano, el secretario de gobierno de Tabasco, quien dijo, y casi lo estoy citando verbatim, es el objetivo no es Andy, sino su padre. Entonces, digamos, ya no es mi opinión o la suya o la de nadie más, es las señales que nos está mandando la presidenta, el secretario de gobierno y el propio afectado por la cancelación de la visa. ¿Qué lectura tiene que en las últimas semanas pues hemos visto el retiro de visas a muchas personas, a muchos personajes? ¿Esto cómo debe interpretarse? ¿Eso es una facultad exclusiva de cualquier embajada en el mundo? ¿Por qué razón? ¿Porque intuye que existe alguna cuestión que no le favorece en su entorno de seguridad a determinada estado? ¿O es porque simple y sencillamente es una política migratoria que acostumbran a hacer cotidianamente? Eh, la clave, la palabra, o sea, hay dos palabras clave en esto. Una visa de Estados Unidos o de México o de cualquier otro país es un privilegio. Visitar un país es un privilegio que se le otorga al visitante. Y por tanto, en el mundo, en la comunidad internacional, se reconoce eso como una facultad enteramente discrecional. Y esa es la segunda palabra clave. Es discrecional. Si bien Estados Unidos, por hablar del caso concreto, pero en general, tiene la obligación de notificar a un consulado mexicano que corresponda el arresto o detención de un mexicano o su repatriación, y eso en Estados Unidos lo notifican cotidianamente y lo han hecho toda la vida. No existe ninguna obligación para notificarnos el retiro de una visa. Esto se le notifica al afectado directamente, o en ocasiones ni siquiera se le notifica, sino el afectado se da cuenta cuando intenta ingresar a Estados Unidos y entonces es informado que su visa ha sido cancelada. Pero no existe ninguna obligación de informar al país, a la embajada, al consulado o al gobierno del país del nacional en cuestión. Nunca ha ocurrido de ningún país, ni de Estados Unidos ni de ningún otro. Nosotros tampoco comunicamos la negación o la cancelación de una visa al país, al gobierno, a la embajada, al consulado del país de una persona que ha sido rechazada por México. Y como no se notifica, tampoco se notifican las razones, ni al país, ni siquiera al afectado. Lo mismo ocurre con la llamada no-fly list, la lista de prohibición de viajes, o las listas de viajeros que aparecen en TSA para una revisión más acuciosa al pasar seguridad, por ejemplo, en los aeropuertos. O sea, hay distintos tipos de listas por razones de seguridad se designan, en los cuales no hay manera de penetrar, ni de saber, ni de apelar. Si es verdad que ha habido casos en donde se corre la cortesía a un gobierno en cuestión de notificar verbalmente, por cortesía,
sin mayor papeleo a la embajada, al consulado, al canciller, a la presidenta del retiro o alguna circunstancia particular de no-fly zone, etcétera, etcétera. Pero esto implica dos cosas. La primera, que se trate, por ejemplo, de un funcionario del gobierno. Hasta donde yo sé, Andrés Manuel López Beltrán no tiene trabajo, no es funcionario, no representa nada, se representa a sí mismo y es para todos efectos prácticos, ante los ojos de la ley, de la justicia que debe ser ciega, un ciudadano cualquiera. Y por lo tanto no se explicaría la necesidad de correrle una cortesía a él o al gobierno o a su padre, a menos de que haya otras cosas, otras consideraciones detrás, que no sabemos cuáles pudieran ser. La segunda consideración es que si hay una investigación en marcha, cualquier cortesía queda totalmente excluida de que pudiera ocurrir, porque esto afectaría la investigación en marcha. Pero en todo caso, en el caso en cuestión, Estados Unidos no hizo pública la cancelación de su visa. Estados Unidos no la boletinó, no la hizo pública, no la ha estado utilizando, por lo menos públicamente, para ejercer ningún tipo de presión. Me quedo con lo que señala en torno a nunca ha ocurrido, así lo dijo hace un momento, esto nunca ha ocurrido. Ahora está ocurriendo y está ocurriendo con varios personajes de México, en particular de un partido político. ¿A qué obedece, embajador, dada su experiencia? ¿Esto es un tema de carácter migratorio? ¿Esto es algo de carácter eh, ideológico? ¿Esto es algo que tiene que ver con temas de carácter político ahora que se acercan las elecciones en noviembre? ¿Qué lectura le da a esto? Porque si usted afirma que esto no se había dado, se está dando y con mucha frecuencia últimamente. Bueno, es que tendríamos que preguntarnos si este cambio es atribuible al gobierno de Estados Unidos o es atribuible a al comportamiento de una serie de personajes del partido que está en el poder, porque se puede argumentar lo mismo en un sentido o en otro. Es decir, lo inusual es la forma en la que se comporta Trump, o lo inusual es los antecedentes, las evidencias públicas que circulan en México y en Estados Unidos, en medios de distinta naturaleza, todos ellos abiertos, públicos, etcétera, etcétera, sobre posibles actos criminales que involucran a un número considerable de miembros del partido en el gobierno. Entonces, sí podríamos especular que esto es una locura de Trump más, o podríamos especular que ha habido una serie de comportamientos que explican que ahora esté ocurriendo y que no esté ocurriendo antes. O bien, una combinación de ambas. Es decir, es un gobierno, un presidente de Estados Unidos que está dispuesto a utilizar los instrumentos que tiene, por las razones que sea, que sus antecesores optaron por no utilizar, combinado con una serie de comportamientos que son públicos, no estoy revelando nada aquí, de una serie de personajes que pertenecen al partido en el gobierno y que incluyen también en esos filtraciones, textos, grabaciones, también algunos miembros de otros partidos, pero la gran mayoría en efecto pertenecen al partido en el gobierno.
Ayúdenos a entender algo, la lectura diplomática, usted tiene la experiencia, tiene el bagaje, sabe cómo se comunican en el servicio exterior. ¿Cómo interpreta o qué lectura le da esta publicación del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, al enviar una imagen, dada la respuesta a una expresión de Estados Unidos de retirar una visa? ¿Cómo interpreta esta imagen que difunde el subsecretario al decir, si todavía no estás claro con la primera parte de la película, llena tu recipiente de palomitas porque la segunda parte se va a poner todavía mejor? ¿Esto qué es? ¿Cómo interpretar esta imagen? Bueno, yo creo que podemos hablar de la forma y podemos hablar del fondo. En la forma, el subsecretario Landau le gusta recurrir a la ironía y un poquito a las imágenes que causan cierto escándalo. Y en fin, eso habrá quien les guste y habrá quien no les guste. Eso es la forma. El fondo, para mí, aquí hay dos mensajes. El primer mensaje es un mensaje de profunda irritación, quizás sorpresa, ante el contenido y el tono de la carta pública de Andy, exigiendo, entre otras cosas, su renuncia, la del propio Landau, además del secretario de Estado, algo que, digamos, todavía a mí me cuesta mucho trabajo comprender que esa sea la manera de defenderse, tachándolos de marihuanos, de violadores, de divorciados, es decir, hay una profunda irritación ante lo desquiciada de esa respuesta, pero también creo que hay un mensaje de que vienen más cosas. Si se tiene la información, en caso de tenerla, esto no es una afrenta ya abierta diciendo vamos por todos los que tenemos información de este lado. No es algo muy abierto, muy ya de desafío directo. Bueno, es un desafío que responde a otro desafío, perdón. Hay que leer la carta de Andy. La carta de Andy está llena de desafíos, de amenazas, de insultos. Es decir, digamos, si queríamos llevar las cosas en paz con Estados Unidos, eh, no se podía haber hecho de peor manera que con la carta de Andy. Esta respuesta y esta declaración también del secretario de Estado, cuando dice, no sé por qué muchos no lo quieren entender, dado todo esto y la información y a quienes tienen detenidos en Estados Unidos y a quienes están haciendo hablar y Gerardo Mérida que acaba de hablar y salió y demás, todos estos elementos que tienen y dada esta publicación, ¿usted cree que ya esto no es político, sino que hay jurídico y que tienen evidencias verdaderas para proceder en contra de quien ellos consideren es una amenaza para Estados Unidos e incluso para el mismo territorio mexicano? Eh, Creo que la solicitud de detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios del estado de Sinaloa, la extracción del Mayo Zambada, la entrega voluntaria del general Mérida y el secretario de Finanzas de Sinaloa, el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, el retiro de la visa de Andy y los rumores más o menos confirmados del retiro de visas de muchos más que han decidido una estrategia diferente a la de Andy, pues nos hacen ver que las instancias judiciales
de seguridad de Estados Unidos tienen mucha información y consideran que tienen los elementos necesarios para proceder. A mí me parece que la solicitud de extradición, de detención provisional con fines de extradición, que no fue de extradición, fue solicitud, hay que ser cuidadosos con los términos, fue una manera de actuar de Estados Unidos conforme al marco bilateral y a los acuerdos y a las reglas que regulan la relación bilateral y el marco jurídico bilateral vigente. Es hasta el momento, no creo que nadie pueda acusar a Estados Unidos de haber violado ninguno de los convenios, de los acuerdos que regulan la relación bilateral con respecto a investigaciones judiciales. La solicitud de extradición o la solicitud de detención provisional con fines de extradición es conforme un tratado bilateral del cual México aceptó obligarse, y el retiro de visas es un acto discrecional al cual Estados Unidos tiene derecho. Entonces, bueno, esos son los elementos, eso es lo que sabemos. Cuánto más sabe, cuánta mayor información tiene Estados Unidos, difícil de saber. A mí me da la impresión de que algunos en México saben más, algunos en el gobierno, de hecho, tienen más información de la que conocemos el público en general, pero eso es una simple suposición. Embajador, antes de ir a la pausa, comentarle, ¿usted conoce a Christopher Landó? No, no tuve el gusto de conocerlo. ¿Rubio lo conoce también, no? A Marco Rubio sí lo conocí cuando fui cónsul general en Miami a principios de los 2000. Él era el presidente de la Asamblea de Legisladores del Estado de Florida y con él trabajé la aceptación de la matrícula consular como una forma de identificación para obtener la licencia de conducir en Florida independientemente del estatus migratorio de los mexicanos. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con él en la época de Jeb Bush como gobernador, él como presidente de la Asamblea, pero a Landó no lo conozco. ¿Es de discurso, es de acción, es muy apegado a la ley, actúa en consecuencia o amenaza como el presidente estadounidense Donald Trump? Si nos remitimos a su comportamiento como secretario de Estado, creo que podemos observar una persona pública que suele ser en sus formas muy diferente al presidente Trump. Es decir, no recurre a las amenazas fatuas o vacías, no promete cuestiones a las que no puede cumplir, se atiene a los cauces, al marco jurídico y al marco institucional en la medida que trabajar para Trump lo permite. De hecho, es percibido en la administración Trump como el funcionario que tiene más solidez, más antecedentes, más conocimiento, que es más, en una palabra, institucional, un republicano de toda la vida, que se puede estar o no de acuerdo con sus ideas, pero que era leal a las instituciones, lo cual no necesariamente se puede decir del presidente Trump y de varios miembros de su gabinete. Creo que Marco Rubio es la excepción. Mire, derivado de la forma de ser de Marco Rubio, del secretario de Estado, derivado de la forma de ser de Christopher Landó, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en la publicación de esta imagen de que si les gustó la primera parte, que rellenen el recipiente con palomitas porque viene la mejor parte. Derivado del retiro de visas, de la actuación de los últimos meses de Estados Unidos en contra de quienes ellos consideran personas
pues no seguras para su territorio estadounidense. ¿Vienen de tensiones desde su punto de vista y su experiencia diplomática en contra de personajes importantes en el territorio mexicano? Creo que le estamos dando demasiada peso a Landó y Rubio en este caso específico. La agenda personal de Rubio no es México, es Cuba. El asunto mexicano, los halcones dentro del gobierno de Estados Unidos que están empujando la agenda de judicialización de los actos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado en México no está en el Departamento de Estado. Ese es uno de los primeros errores de la carta de Andy. Esos están en otro sitio. Están en la DEA, están en el FBI y están en la propia Casa Blanca. Si queremos personalizar esto, yo creo que se está cometiendo un error. El gobierno estadounidense es de múltiples cabezas, pero en todo caso, todo está ocurriendo bajo el mandato, la dirección, la observación o la tolerancia, como se quiera, del presidente de los Estados Unidos. No es una oficinita en Nueva York, sino, y hay varias piezas del engranaje que están funcionando. Si el caso de Sinaloa, si nos sirve de referencia, pues tenemos ahí a jueces, a grandes jurados, a una oficina de la Fiscalía del Departamento de Justicia, nada que ver con el Departamento de Estado. Entonces creo que para fines de análisis habría que tratar de despersonalizar esta cuestión. No creo que tenga que ver con agendas personales. Si habláramos de Cuba, ahí sí quizás yo estaría de acuerdo en conceder que el secretario Rubio tiene un interés, digamos, personal y quizás incluso político vinculado a sus ambiciones para la futura candidatura de la presidencia. Yo también desvincularía o dejaría de tener como referente a las elecciones de medio término para el caso mexicano. Para el caso cubano me parece que sí, ese es un referente importante. Creo que van a ocurrir cosas en Cuba antes de las elecciones de noviembre, por dos razones. La primera, porque sí pertenece a la agenda de personal y de ambiciones personales y de convicciones del secretario de Estado. Y segundo, porque lo que ocurra en Cuba sí puede tener rédito político en las elecciones en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, que es un estado tradicionalmente columpio, en donde los cubanoamericanos juegan un papel muy importante. Lo que ocurra en Cuba de aquí a noviembre sí puede tener efectos en las relaciones. No creo que a ningún estadounidense común y corriente le cambie su forma de votar si se detiene a Rocha Moya o si se le quita la visa a Andy. Eso no le interesa a un votante común y corriente. Lo que a un votante común y corriente en Estados Unidos le interesa son una serie de preocupaciones que tienen que ver con salud, acceso a la salud, educación y sobre todo la economía, y en tercer o cuarto lugar la seguridad. Pero son preocupaciones abstractas, no tiene que ver con un objetivo mexicano en concreto. Entonces, escuchar esto y traemos desde luego a las preguntas a estos dos personajes porque son quienes se han mostrado y han hecho respuesta a diversas situaciones que han ocurrido en México. Los dos acatan las instrucciones del presidente estadounidense sin duda alguna, pero entonces,
Si el objetivo no es México, el objetivo es Cuba, ¿por qué entonces mostrar ese tipo de imágenes y por qué mostrarse como un, una responsabilidad amenazante en el sentido de que la segunda parte viene buena? Entonces, ¿cómo hay que interpretar esto? ¿Esto es un show mediático o no hay manera de que lo que estén diciendo lo acrediten y actúen en consecuencia? No van a haber detenciones entonces. No va a pasar nada con Rocha Moya y no lo va a pedir Estados Unidos cuentas para extraditarlo. Esto es mediático, esto es político. No, 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 Gerardo, creo que no me expliqué bien. Lo que mi argumento es que el vínculo con las elecciones de noviembre se aplica a Cuba. No dije que el objetivo no sea México. Digo que el objetivo de México tiene otros tiempos que no están vinculados a las elecciones de noviembre. La, el objetivo Cuba me parece que sí está vinculado. Esa fecha sí es relevante. Para el caso de México son otras fechas y creo que tienen más que ver con los procesos judiciales, con los avances de las investigaciones, con las conversaciones al más alto nivel, con Palacio Nacional. Esos son los tiempos. O sea, mi argumento no es que no sea México, tampoco es que no vaya a ocurrir nada antes de noviembre. Lo que estoy diciendo es que la fecha fatal de noviembre no es tan determinante como se cree para el caso mexicano. Sí lo es para el caso cubano. Ahora, ¿por qué? Hay que ver el orden de los factores si altera el producto. Las dos respuestas a las que usted se está refiriendo insistentemente de parte del secretario Rubio y del subsecretario Landó son posteriores a la carta de Andy. Por lo tanto, son provocadas por Andy. Su conclusión en torno a esto, ¿seguirán habiendo declaraciones de esta magnitud por parte de Estados Unidos o ya no será tema y estarán enfocados en el tema cubano y en otros temas de importancia para Estados Unidos? Yo creo que van a seguir habiendo declaraciones. Es que otra vez se nos olvida, estamos muy enfocados en las declaraciones de Rubio y de Landau de los últimos 3 o 4 días y se nos olvidan todo el alud de declaraciones de la directora de Seguridad Nacional, del nuevo secretario de Homeland, del director de la DEA, del director del FBI. O sea, esas son las declaraciones que importan. Esas son y son un montón, y son mucho más fuertes, y son mucho más amenazantes que las de Rubio y Landó. Interpreta pues este reconocimiento a la labor de el secretario de Seguridad Omar García Harfuch por parte de este funcionario estadounidense en este evento importante en Estados Unidos del día de ayer y antier? Bueno, creo que se alinea con una serie de mensajes que me parece que más o menos han quedado claros de parte de Estados Unidos. Del presidente Trump para abajo, todos han sido muy consistentes en ofrecer un trato muy diferenciado a la presidenta Sheinbaum y su equipo de otros morenistas. Claro, así de sencillo, y es una aprobación a la gestión en contra de la delincuencia y del narcotráfico en México, al trabajo que está haciendo el secretario de Seguridad. Sí, creo que los distintos funcionarios americanos han sido muy elocuentes en alabar la gestión del secretario de Seguridad Pública. Lo han sido en alabar a la presidenta en lo que se refiere a la persecución de la reducción de los crímenes, el enfrentamiento a las bandas criminales, menos así en lo que se refiere a las fiscalías
y al Poder Judicial. Es decir, Estados Unidos se hace una distinción entre la eficacia y efectividad de la Secretaría de Seguridad Pública comparada con lo que ellos consideran como impunidad que permea tanto las fiscalías como el Poder Judicial. Para finalizar, embajador, a menos que usted quiera pues comentar algo más, ¿seguirá existiendo el tema de Rocha en alguna pues declaración, alguna reacción por parte de Estados Unidos, así como en alguna ocasión fue la del general Cienfuegos, que pues dijo que tenía vínculos y luego dijo, pues disculpe usted, no, pero aquí renunció o pidió licencia a un gobernador dada esta declaración? ¿Seguirá habiendo alguna cuestión con respecto a el interés de Estados Unidos? Sí por Cuba, sí por otros problemas tan importantes en el mundo, pero ¿habrá espacio en el argumento para Rocha o cree que ahí va a quedar ya? Yo creo que no va a quedar ya. Yo creo que lo que podemos discutir es cuándo y cómo. Pero el largo brazo de la justicia estadounidense, estoy traduciendo una frase que a ellos les gusta, alcanza siempre a sus objetivos. Hay que recordar el caso de Camarena. Se tardaron 40 años en que hubiera justicia, pero Caro Quintero está en la cárcel. Finalmente. ¿Sí le va a alcanzar a llegar a Rocha? Le va a alcanzar porque esas cosas, la justicia estadounidense y las áreas de seguridad, la DEA, el Departamento de Justicia, no perdonan, ni olvidan. Esto es una afrenta para ellos. ¿Es un brazo que durará tiempo en que le alcance o no quiere dar algún tipo de aproximación? Yo creo que este es un gobierno que va más rápido que los anteriores y que es más impaciente que los anteriores. Entonces, creo que va a ser muchísimo menos que 40 años. Empieza a haber evidencia de que las declaraciones del general Mérida, un poco más públicas, y del secretario de Finanzas de Sinaloa, menos públicas, pues están completando los quizás huecos que tenía la investigación criminal contra los 10 de Sinaloa, y a mí no me sorprendería, no digo que vaya a ocurrir, pero no me sorprendería que en poco tiempo ya no haya una solicitud de detención provisional con fines de extradición, sino haya una solicitud de extradición acompañada del expediente con las pruebas que tanto ha pedido la presidenta. Bien, muy interesante como siempre su visión, su lectura, su análisis, y siempre es un gusto, querido embajador, platicar con usted. ¿Algo más que desee agregar? Nada más, Gerardo, saludarlo, mandarles un fuerte abrazo a todos por allá en la emisora y desde luego al hermoso estado de Tabasco. Finalizar, solamente reconocerle no solamente su análisis, sino que también acertó, porque en la última ocasión que platicamos dijo que esperaba que España ganara la Copa del Mundo, y así fue. Bueno, eso fue más del estómago que de la cabeza, así que cuenta menos. Señor embajador, seguimos como siempre en comunicación. Hasta luego. Esta conversación la pueden ver en nuestro portal de YouTube XBA Tabasco. Volvemos.